Me gusta esa idea de provocar para llegar a un resultado, no siempre de una manera positiva. Bueno, dependencia sexual es un término acuñado por Nan Goldin en el 86, que es no una crítica, sino un homenaje que hace justamente a un texto de Roland Barthes, un semiólogo importantísimo contemporáneo, y ella lo aplica a un feminismo ochentero, ¿no? Una necesidad. Ella es una mujer que viene de la violencia familiar, de un esposo que le pegaba, que la maltrataba, y un grupo de amigas también que eran víctimas de machismo y violencia familiar y afuera de la familia, y bueno, es esa necesidad de validarte a través de otra persona, tu complemento, tu opuesto, tu media naranja, y es una cosa que por lo menos veo mucho en Bolivia, ¿no? Esa necesidad de tener esposo, de que si no cumples 23 años y no te casas, te vas a quedar solterona, y que los chicos tienen que tener novia, o si no los molestan en el colegio, etcétera, etcétera. De ahí viene el término dependencia sexual. El término sexual, la gente llega directamente al sexo, y siempre hablo de que hay una gran diferencia entre género, sexo, sexualidad y erotismo, que son conceptos completamente diferentes y van por canales diferentes, ¿no? No hay que confundirlos. No solamente con el propósito de ejercer poder, sino en su mayoría cuestionar el poder de quien ve, ¿no? De quien ejerce la mirada sobre quien consume la imagen de quien, la objetivización del cuerpo femenino, la objetivización del cuerpo masculino, la construcción del pensamiento patriarcal, el voyeurismo, que es intrínsecamente patriarcal, el narcisismo, que es intrínsecamente patriarcal también, y la historia de la objetivización y la consumción del cuerpo de la mujer en el cine como decorado, como objeto de deseo, o como el gran peligro de la castración, que es lo que representa de alguna manera la mujer en el cine. Entonces son todos temas de diálogo, que hablan de poder, que hablan de sociologías, construcciones sociales bajo las cuales vivimos, construcciones de identidad bajo las cuales vivimos, que vienen heredadas y perpetuadas por el cine que consumimos. Entonces hay un gran poder en el cine, y hay una gran necesidad de analizar este contracine en el que me estoy enfocando en este taller, ¿no? Un contracine que habla de este artefacto, de este artificio, y que cuestiona también los límites de lo censurable, ¿no? A mí, más que la sexualidad, me interesa mucho qué es lo que creo que Bolivia es un país altamente censurado y censurable y censurador, ¿no? Entonces, en este contexto me interesa hablar de la censura, de qué cosas están prohibidas, quién prohíben. Fíjate que la mayoría de las personas que ejercen la censura son hombres que tienen poder económico, que son blancos en su gran mayoría, si no todos. Entonces hay una cuestión política, económica muy grande detrás de la censura, que tiene que ver justamente con los temas de discusión del feminismo, el posfeminismo, las teorías queer y cualquier otra teoría de otra edad, ¿no? Cualquier otro que no es blanco, de poder y de una posición económica privilegiada. Es un tema que no se habla, creo que es una discusión ausente en términos generales en todos los contextos culturales, sociales, políticos, económicos en Bolivia. No se habla de sexualidad, no se habla de género, no se habla de otra edad, se habla hay una omnipresente y muy dura heteronormatividad, ¿no? Heredada por el occidente, como muchas de nuestras tradiciones y nuestras culturas, que han sido de alguna manera disfrazada por religiosidad, o por culpa, o por tradición o folclore, que no responden nada que ver a realmente quiénes somos, pero que perpetuamos de generación en generación, ¿no? Y porque no hay acceso, creo que un país dentro de lo que somos encerrados por otras culturas, también eso también permite una especie de bloqueo
cultural y falta de acceso a otras cosas. Somos un país plurilingüal también, entonces, y ya el español es un idioma que donde hay pocas personas que se están hablando de estos temas en español y hay pocos textos que se han traducido y los que se han traducido no llegan hasta a Bolivia. Entonces creo que de ahí sale la necesidad de hacer un diálogo, ¿no? Y hacer a través del cine, que quizás es más amigable, ¿no? Es como ver una película y de paso hablar de estos temas en lugar de ir a formarte y hablar así de educación sexual o de sexualidad, que puede ser bastante intimidador por un lado o puede ser bastante genera ya de por sí una resistencia, sobre todo, ¿no? La gente mayor, que es las generaciones que menos acceso tienen a esto, las generaciones de 30 años para arriba, que no quieren a los 30 años que les digan cómo están manejando su sexualidad, si su construcción de identidad sexual o identidad de género está bien o mal, ¿no? O es un acto fallido o que nada tiene que ver con ellos. Y es parte de lo que se habla en el taller, ¿no? De cuestionarte tu identidad de género y los artefactos o artificios o los guiones que le digo yo que uno hereda desde el principio, que te hacen ser mujer, desde cómo te vistes, cómo te tratan, qué es lo que tienes que consumir, qué es lo que no debes consumir, etcétera, etcétera. Entonces es muy, muy importante eso. No todavía, porque no se pueden hacer saltos así tan drásticos en un país donde se está empezando recién a hablar de esto, ¿no? Hoy por hoy todas las ciudades grandes de primer o segundo mundo tienen un festival de cine queer, ¿no? O lo que se llama un LGBT, que es lesbian, gay, bisexual y transgénero. Pero Bolivia todavía creo que hay un miedo y habría una vergüenza de ir a un festival no siendo, ¿cómo se llama?, de ese grupo o esa minoría, mientras que son festivales que son justamente creados para gente que no es de esa minoría, ¿no? Entonces, si tú creo que han habido varios experimentos de pequeños festivales o encuentros de cine queer en Bolivia, pero lastimosamente son como predicar al coro, ¿no? Es como solamente para la gente que le atañe el problema, y creo que de eso no se trata justamente de ampliar, de ver distintas visiones. Sobre todo en Buenos Aires, siendo como Buenos Aires, y el festival más importante de eso está en Río de Janeiro también, en Sao Paulo, en Brasilia, en Colombia, en México, en Chile todavía hay una apertura, siendo que es un país post-dictadura y bastante conservador por naturaleza. Hay todavía hay bastante más de eso. Y no es un ánimo de comparar, que es el verdadero problema, no se trata de comparar, simplemente que somos un país que históricamente somos menores, entonces estamos pasando por una pubertad a nuestro ritmo, y es parte de los crecimientos y desarrollos de una nación y de una identidad nacional también, ¿no? No sé si nace en Nueva York, es más una cosa europea, y obviamente en las grandes ciudades de los polos de Nueva York, que son Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, ¿no? Hoy por hoy hay un movimiento muy grande, aunque no lo creas, en Texas, en Chicago, en Washington, en Seattle y en Miami, ¿no? Responde más a un contexto político histórico que es en los 80s, ¿no? El feminismo que abre puertas a una lucha a los latinos, los afroamericanos y las razas diversas, o la otredad que se llama. Y dentro de esa otredad que se cuestiona a principios de los 90, sale también esta teoría queer, ¿no? Muy fundamentada por Foucault, por los textos de Foucault revisados, aplicados y en un afán de reestructurar, ¿no? Que sale también en un momento dado se hace una convención de tratar de reorganizar las categorías sexuales o de identidad, ¿no? Y cuando llegan a la número 79 se dan cuenta de la imposibilidad de abarcar una especificidad, y justamente hablar es mucho más factible y real hablar de una fluidez y de un grupo heterogéneo dentro de una otredad que no tiene una especificidad, que al contrario es fluida, que cambia, que se relaciona, que negocia,
y como la sexualidad misma, ¿no? Como la identidad misma. Entonces, de ahí sale la importancia de esta teoría queer, que hoy por hoy también está un poco altamente criticada, también porque tiende a ser un poco reduccionista a veces, y un poco abarcar de todo y comprometer muy poco. Entonces, pero es parte también de la evolución de una humanidad, ¿no? Cada vez se está tratando con menos exoticidad de alguna manera, o menos excentricidad, y creo que cada vez más se está diluyendo lo gay, al mismo tiempo como que se está diluyendo lo femenino en el buen sentido, es decir, no es necesario hablar en algunos lugares de feminismo porque ya se ha sobrellevado y se ha ganado esa batalla. ¿Me entiendes? Ya no es un problema, ¿no? La igualdad y los derechos del hombre y de género en general ya no son un problema, no son una cuestión. Entonces, las películas ya no tratan de eso, ¿no? En países desarrollados. Aquí todavía no, en Latinoamérica todavía se está dialogando y hablando de una identidad y una otra edad desde distintos puntos de vista, pero es lo que pasa cuando se llega a una evolución, empiezan a hablarse de otros temas, ¿no? De hecho, ahora en Nueva York se está hablando de una cosa muy interesante que es la androfilia, que es una corriente opuesta al queer theory y a todos los estudios gays, ¿no? Es una corriente de hombres y mujeres que se rehúsan a ser identificados con homosexuales y están creando su nueva, porque la homosexualidad también es la homosexualidad, entre comillas, es y ellos hablan de eso, es una creación social, es un rol y una identidad social y cultural más que biológica o genética o física, ¿no? A mí me interesa mucho más que la parte gay, es la parte de la sexualidad en general, ¿no? Que abarca todo, porque nosotros, es una cosa que empecé a investigar en dependencia sexual, ¿no? Nosotros no somos blancos, ¿no? Que es una gran noción, que tiene una gran falencia y mala concepción que tienen los latinoamericanos, que nuestra raza no tiene que ver con el color de piel, tiene que ver con nuestra economía, ¿no? Los problemas raciales son económicos en Latinoamérica y no de raza intrínsecamente como son en Europa y en Estados Unidos. Entonces, nuestra otredad, nosotros no nos identificamos ni con los latinos, ni con los negros, ni con las mujeres, ni con las gays y lesbians, porque tenemos esta noción de ser blancos, ¿no? Las grandes sociedades. Por eso también veo una importancia en esta rescate de la originariedad y lo indígena en Bolivia, porque empiezas a darte cuenta que todos somos indígenas, todos somos mestizos, no hay ningún indígena absoluto, ningún blanco absoluto, y no se cuestiona la sexualidad desde lo indígena, ¿no? Desde lo mestizo, que es lo que seguimos parámetros de comportamiento de heteronormatividad blanca cuando no somos blancos, ¿no? Creo que es la película que más se aplica a Bolivia, porque es prácticamente una película hecha en Bolivia, a pesar de que está hecha en México, porque toca justamente una clase social muy poco tocada, que ya es un problema de censura, ¿no? ¿Por qué no se habla de las clases medias bajas en el cine latinoamericano y en las telenovelas, ¿no? Siempre está la empleada, ¿no? O el campesino, pero nunca está él como protagonista, ¿no? Siempre hay un patrón que es el que enamora y luego casa y salva de la pobreza a la empleada. Y bueno, estas películas que hablan de no una necesidad de reivindicación o un blanqueamiento de la raza ni un blanqueamiento de la economía, al contrario, hablan desde su marginalidad, desde su espacio, con mucho respeto y exploran justamente un cine que no se ha visto en Latinoamérica, a pesar de que esa es nuestra identidad, ¿no? Una identidad de color, una identidad de economía media-baja, que aspira, obviamente, porque el capitalismo tiene ese problema, que aspira a una posición superior, y que habla también de una libertad sexual muy linda, ¿no? Más allá de cualquier sexualidad alternativa, habla de un respeto a tu cuerpo, de un cariño a tu cuerpo
y esas cosas que no se ven muy a menudo. Sí, es una pornografía autorreflexiva, ¿no? Que habla del aparato y la necesidad de las audiencias de la pornografía, y que justamente somos, aquí sobre todo en Bolivia, somos ávidos en llamar pornografía cualquier cosa que muestre algún genital o que muestre alguna cosa erótica, y no sabemos distinguir las diversas categorías del erotismo, la sensualidad, la sexualidad y la pornografía. Creo que se muestran películas altamente pornográficas acá que son para niños, ¿no? O son para la familia, que obviamente tienen un contexto y un fin político de control y de entumecimiento intelectual muy grande, por lo tanto son altamente pornográficos, y que hay ese gran error de lo que es pornografía. Entonces me interesa mucho cuestionar los límites de lo que es pornografía, las necesidades que tenemos intrínsecas y naturales del ser humano de consumir pornografía, la función cultural y social que tiene la pornografía en la creación de identidades colectivas, identidades individuales, ¿no? Que la gente no lo ve, pero o sea, la doble moral aquí se habla de la pornografía como algo malo, pero todo el mundo consume pornografía, ¿no? En distintos niveles y en distintas formas. Entonces hablar de eso, ¿no? De un espacio donde se evite la moralidad, ¿no? No sé si existe algo así como cine porno feminista, pero sí hay una necesidad de generar imágenes, generar una erótica y una sensualidad en términos de imágenes y sonido que no responda a los patrones heteronormativos, blancos, patriarcales, ¿no? O sea, hablemos de justamente por qué tenemos que ver en Bolivia, consumir en Bolivia una pornografía donde hay mujeres rubias, ¿no? De ojos azules, cuando nuestra mujer no es así, ¿no? Y lo mismo para la mujer. Fíjate que toda la pornografía, en su gran mayoría, está construida exclusivamente para hombres. ¿Y dónde está la erótica, la necesidad sexual o la presencia narcisista y voyeurista de las mujeres, ¿no? Y hablo también un poco de un grupo de mujeres directoras que están tratando de rearticular, reformular una estética, una erótica que venga desde un imaginario más allá de un visual, ¿no? Yo siempre estoy muy contento con las audiencias en La Paz, porque siempre es muy variada, ¿no? Tenía una señora de 60 años con su hija de 18, tenía estudiantes de sociología, profesores de colegio, tenía diplomáticos europeos, ¿no? En mi taller. Entonces llega a ser un grupo y un debate muy, muy interesante, y eso es lo lindo de los talleres, ¿no? Que puedes consumir la película colectivamente y luego cada uno tiene su visión crítica y su aporte a esta noción colectiva de dónde estamos como nación, como país, como ciudad y como identidad. Me gusta repetir porque es primera vez que voy a repetir un taller, pero hubo mucha demanda y una respuesta muy buena, y nada, creo que ahí está el reto, ¿no? En abrir los canales, y además que son audiencias que no van a ver el mismo cine y no se juntan, no tienen círculos convergentes ni espacios convergentes, entonces tenerlos ahí es súper interesante, ¿no? Sin embargo, también pasa una cosa muy, muy curiosa, que es que como están en un seminario o en un taller, hay también un mecanismo de defensa de que no, a mí nada de esto me sorprende, no me sorprende. Entonces llegó un punto en el cuarto día, en la primera vez que di el taller, que tuve que decir, bueno, si no les sorprende nada de esto y no les parece porque nada les parecía pornográfico y nada les parecía censurable, ¿no? Que es también el contexto, nadie quiere parecer conservador en un taller donde se está hablando esos temas. Entonces agarré y empecé a remover más profundo, y ahí es donde empezó a haber una reacción interesante. Creo que es una película importante, muy importante, coyunturalmente en el mundo.
tenemos la suerte de que la gente aquí en la Cinemateca ha apostado por traerla acá a Bolivia. Es una película altamente censurada por motivos absurdos y obvios, no porque muestra mucho genitalia, pero creo que es una de las películas más inteligentes que se han producido en los últimos siglos sobre la sexualidad humana, una de las películas más respetuosas y más proactivas sobre la sexualidad, que no representa, al contrario, habla, negocia, articula y no representa nada, que es uno de los graves problemas que tiene hoy por hoy el cine hollywoodense y el cine que nosotros empezamos a hacer, a consumir, que te representa y te dice las cosas como son y como deberían ser, y no te habla espacio para diálogos, no es un cine monólogo. Entonces es una película que obviamente es peligrosa de ver sin contexto, sin teoría, que justamente por eso la dejo hasta el final, ¿no? Que es la película del final, donde toco todos los temas de alguna manera que he estado tocando en todo el taller en una sola película, a manera de resumen y a manera de... Y es interesante porque cuando la gente llega a esa película ya hay todo un discurso, ya hay toda una visión crítica, ya hay todo hasta un lenguaje con el que se puede hablar de la película, más allá de si me gustó o no me gustó, y si es pornográfico o no es pornográfico, si está bien o está mal, ¿no? Que es lo incorrecto, ¿no? En una película.